O te deshaces de esas malditas ovejas hoy mismo, o te largas de mi finca, Arturo, bramó don Ricardo mientras señalaba con el dedo hacia el pequeño corral. Casi le rompen una pierna a mi primo Bruno ayer. Son un estorbo y no las quiero en mis tierras. El caporal Arturo Montes apretó las manos dentro de los bolsillos de su pantalón de trabajo. Aquellas ovejas eran distintas, diferentes a cualquiera que hubiera visto en sus 50 años criando animales. Su lana tenía un brillo particular, casi plateado, y su temperamento era dócil, pacífico. Pero, patrón, estos animales limpian la maleza de las laderas donde el café crece con dificultad. Sin ellas, el trabajo se duplica, intentó razonar Arturo, sabiendo que apelar a la eficiencia del finquero era su único recurso. Don Ricardo soltó una risa seca. Tengo 200 hectáreas y tú te preocupas por 5 animales lanudos. Lorenzo ya viene con el camión para llevarlas al matadero. O las subes tú, o las sube él. El viejo caporal observó con impotencia cómo el patrón se alejaba en su vehículo todoterreno, levantando una polvareda que se asentó lentamente sobre los cafetales que tanto había cuidado. Arturo sabía que tenía una decisión imposible por delante: su trabajo de toda la vida o aquellas ovejas que en su corazón guardaban un valor que ni él mismo comprendía del todo. La finca La Esperanza era conocida en toda la región por su café de altura, que se exportaba a mercados exigentes. Don Ricardo Solís había heredado la propiedad y la había expandido con una agresividad que muchos temían. Su filosofía era clara: primero la producción, después las personas. Arturo llevaba trabajando en esa tierra desde mucho antes que don Ricardo la administrara. Había conocido al padre del patrón, un hombre justo y trabajador. Pero el dinero y el poder habían transformado al heredero en un hombre impaciente que solo veía cifras en sus cosechas y no la vida que pulsaba en cada rincón de la finca. Las ovejas habían aparecido hacía un año, un pequeño rebaño perdido que bajó de la montaña y se refugió cerca de un riachuelo en un lindero olvidado de la propiedad. Arturo las encontró una mañana mientras revisaba las cercas. Al principio pensó en espantarlas, pero pronto notó algo especial. No eran ovejas comunes. Su lana tenía un tono grisáceo y una suavidad inusual al tacto. Con el tiempo, Arturo comenzó a cuidarlas. Las guiaba a las zonas más escarpadas para que limpiaran la maleza, ahorrando días de trabajo manual. Las visitaba al atardecer, cuando el sol ya no quemaba. Les hablaba como si pudieran entenderlo. Les contaba de su difunta esposa, de la soledad que a veces pesaba en las noches. Son diferentes, son especiales, murmuraba mientras una de ellas se acercaba a comer de su mano. Ustedes y yo sabemos que este ya no es nuestro lugar, pero nos aferramos a lo que conocemos. El incidente con el primo del patrón había sido una tontería. Bruno, un joven de la ciudad de visita en la finca, había querido tomarse una foto graciosa intentando montar a una de las ovejas. El animal, asustado, se defendió con un cabezazo que hizo tropezar al joven, causándole un esguince leve en el tobillo. Fue suficiente para que corriera a quejarse con don Ricardo, exagerando el brutal ataque. Ahora Arturo escuchaba el motor del viejo camión de Lorenzo, el capataz, que se acercaba por el camino de tierra. Tenía minutos, quizás segundos, para decidir. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando el corral. El aire olía a tierra húmeda y a flor de café. El balido suave de los animales, que para otros era un simple ruido, para él era una melodía de vida. Tomó una decisión. Aquella noche Arturo no durmió. Con la ayuda de la oscuridad como cómplice, guió en silencio a las 5 ovejas por una vereda empinada hasta un pequeño terreno en lo alto del cerro. Era una parcela insignificante que había comprado décadas atrás con sus primeros ahorros, soñando con construir allí una pequeña cabaña para su retiro. La vida nunca se lo permitió, pero ahora ese pedazo de tierra olvidada se convertía en el refugio perfecto para sus animales. A la mañana siguiente, el corral de la finca estaba vacío. Don Ricardo observó satisfecho desde su camioneta. «Veo que decidiste conservar tu empleo, viejo», comentó con una sonrisa torcida. «Hiciste lo correcto. A tu edad, ¿quién más te daría trabajo?» Arturo asintió en silencio. El vacío en el corral le dolía,
pero no tanto como la humillación que sentía en su corazón. Las semanas siguientes fueron difíciles. Una plaga de roya, más agresiva que nunca, comenzó a devastar los cafetales. La producción cayó en picada, tal como los agrónomos habían advertido. Don Ricardo, furioso por las pérdidas, desquitaba su frustración con los trabajadores. Cada tarde, después de una jornada agotadora, Arturo subía la cuesta hasta su terreno para visitar a las ovejas. Les llevaba agua en bidones y un poco de alimento concentrado que compraba con lo poco que le sobraba. Su salario apenas cubría el alquiler del cuarto donde vivía y la comida más básica. Un domingo por la tarde, mientras las esquilaba con unas tijeras viejas, notó de nuevo la increíble calidad de la lana. Era más ligera, más suave, y tenía un color plateado único que nunca había visto. Decidió guardar el vellón en unos sacos, sin saber muy bien para qué. Aquella noche, el dolor de espalda que lo atormentaba desde hacía años pareció disminuir. Lo atribuyó al cansancio. La crisis llegó cuando don Ricardo anunció despidos por la mala cosecha. Los menos productivos serán los primeros en irse, sentenció en la reunión matutina. Arturo sabía que su nombre encabezaba la lista. A sus años, era el trabajador de mayor edad en la finca. Sin ese empleo, sin ahorros, ¿cómo sobreviviría? ¿Cómo cuidaría de sus ovejas? Esa misma tarde, mientras subía con dificultad la cuesta, un dolor agudo en el pecho lo hizo detenerse. Se apoyó contra un árbol, respirando con dificultad. Nadie lo vería allí. Voy a morir aquí, pensó con una extraña calma. Al menos moriré cerca de ellas. Con un esfuerzo final, caminó los últimos metros hasta su parcela. El balido familiar lo recibió mientras se sentaba en el suelo, cerrando los ojos, esperando que el dolor pasara o que todo terminara. Arturo no murió aquella tarde. Cuando despertó, la luna ya estaba alta y, sorprendentemente, el dolor había cedido. Decidió visitar al médico del pueblo al día siguiente, gastando sus últimos pesos. El doctor Morales, un hombre bueno que atendía en un pequeño consultorio, lo examinó con preocupación. Tuviste suerte, Arturo. Fue un aviso del corazón. El estrés y el trabajo pesado te están pasando factura. Necesitas reposo absoluto. El médico le dio unas muestras de medicamentos y una recomendación severa. Debía dejar el trabajo en la finca de inmediato. Arturo salió de allí con una sentencia en sus manos. «Doctor, ¿me permite traerle algo mañana?», preguntó con timidez antes de irse. «Es un agradecimiento». Al día siguiente, Arturo le llevó al doctor un pequeño bulto con la lana más limpia y suave. La esposa del doctor, una apasionada tejedora, recibió el regalo con curiosidad. «Nunca he visto una fibra como esta», comentó la mujer, maravillada. «¿De dónde la sacaste, Arturo?» «De unas ovejas especiales que cuido». Semanas después, una mujer elegante llegó al pueblo preguntando por la lana plateada. Era la señora Isabela Reyes, una reconocida diseñadora y compradora de textiles de lujo. Había visto una pequeña prenda tejida por la esposa del doctor en una feria de artesanías y quedó fascinada. «Esta lana es única», explicó Isabela después de analizar una muestra. «Proviene de una raza criolla que creíamos extinta. Su finura compite con la de la vicuña». La señora Reyes le ofreció a Arturo un trato que le cambiaría la vida. Formarían una pequeña cooperativa. Ella aportaría el capital para mejorar las instalaciones y la genética del rebaño. Él aportaría su conocimiento y los animales. Registrarían la fibra con denominación de origen y la comercializarían como un producto de ultralujo. «Esta lana podría valer 100 veces más que la lana de merino», explicó la experta. «Y lo más importante, ayudaríamos a preservar una raza que es un tesoro nacional». 6 meses después, la pequeña parcela de Arturo se había transformado. Ahora tenía corrales modernos, un área de esquila limpia y segura y 4 empleados, jóvenes del pueblo que aprendían el oficio del cuidado de ovinos. La ócama y la lana de la sierra comenzó a aparecer en revistas de moda de París y Milán. Cada madeja se vendía por el equivalente al salario mensual que Arturo solía ganar en la finca. Un día un vehículo todoterreno subió por el camino ahora en buen estado hasta la parcela de Arturo. Don Ricardo bajó, visiblemente incómodo,
observando con asombro la prosperidad del lugar. Veo que te ha ido bien, Arturo, dijo, intentando sonar casual. Todo el pueblo habla de tu lana milagrosa. Arturo sonrió con serenidad. ¿En qué puedo ayudarlo, patrón? Don Ricardo carraspeó. Verás, la cosecha de café fue un desastre total este año. La plaga acabó con todo. El banco me va a quitar la finca. Hizo una pausa. Me preguntaba si considerarías venderme un par de tus ovejas. Para empezar de nuevo. Pagaría bien, claro. Arturo observó al hombre que meses atrás había ordenado destruir lo que ahora era su salvación, el mismo que lo había humillado y despreciado. Son las mismas ovejas que usted mandó al matadero, don Ricardo, dijo con voz tranquila pero firme, las que consideraba un estorbo. El rostro del finquero se descompuso al comprender. ¿Qué? Esas eran, pero tú te deshiciste de ellas. Vi el corral vacío. Lo vacié, sí, pero las traje aquí, a mi terreno. Don Ricardo se pasó una mano por el rostro, su arrogancia desmoronándose. Arturo, yo no sabía. Si hubiera sabido que valían tanto, jamás. Ese es el problema, patrón. Usted solo ve el valor de las cosas cuando tienen un precio. Yo vi el valor de estos animales cuando nadie más lo hizo. 5 años después, la cooperativa Lana de la Sierra era un modelo de negocio sostenible que daba empleo a 30 familias. La finca La Esperanza había cambiado de dueños. Don Ricardo, incapaz de pagar sus deudas, tuvo que venderla a un consorcio agrícola. Irónicamente, la nueva administración había contratado a Arturo como asesor para un programa de ganadería sostenible. Una tarde, mientras supervisaba unos pastizales en los antiguos terrenos de don Ricardo, Arturo encontró al exfinquero observando desde lejos. Había envejecido. Su porte ya no era el del hombre autoritario que todos temían. Arturo se acercó y le ofreció un paquete envuelto en papel de estraza. Era un chal, suave y cálido. «Es para su esposa», dijo, recordando haber oído que sufría de fuertes dolores por el frío. «Le ayudará a pasar mejor el invierno». Don Ricardo tomó el regalo con manos temblorosas. «No lo merezco, Arturo. Te traté muy mal durante años». «No se trata de merecer, don Ricardo», respondió el viejo caporal. «Se trata de aprender. Incluso a nuestra edad, nunca es tarde». Mientras el sol se ponía sobre los campos, ahora llenos de vida, Arturo comprendió que su verdadera riqueza no estaba en el éxito del negocio, sino en la paz que había encontrado. A veces, lo que otros desprecian contiene el mayor de los tesoros, y la paciencia, el respeto por la vida y la fe silenciosa siempre encuentran su recompensa. La verdadera justicia no siempre llega como un castigo, sino como una lección de humildad que, si se aprende, puede abrigar el alma, igual que la lana más fina abriga el cuerpo. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que la necesite.